Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. El caso de Jack el Destripador cumplió más de 130 años, y gracias a la prensa, científicos, ciudadanos y artistas se han forjado toda clase de suposiciones, conjeturas y teorías, e incluso leyendas, siendo uno de los casos más indescifrables y misteriosos de la historia. Desde los crueles y violentos homicidios de 1888, donde además de quitarles la vida a prostitutas, les sacaban los órganos, se han expuesto muchas posibles identidades para Jack. Hoy hablaremos de algunas de ellas. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Montague John Druitt, Joseph Eisenschmidt, el charcutero loco, Severin Klasowski, alias George Chapman, Aaron Kosminski, Michael Astroch, John Paisa, Mandil de Cuero y Frances Tumblety. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Montague John Druitt nació en una localidad del distrito de East Dorset, en Inglaterra, llamada Winbourne Minster, el 15 de agosto de 1857. Procedía de una familia de clase media alta. Hijo de un cirujano de buena familia, estudió en una escuela privada masculina famosa por su rigor académico, Winchester College, y en la Universidad Pública de Investigación de Oxford. Al graduarse, trabajó en un colegio y estudió una carrera, consiguiendo su título de abogado en 1885, con 28 años, y uno de sus hobbies era jugar al cricket. A finales de 1888 perdió su trabajo, no se sabe bien el porqué, y un mes después se encontró su cadáver en el río Támesis, también llamado Isis, que fluye por el sur de Inglaterra. Por lo visto se quitó la vida, coincidiendo con el fin de los crímenes que se le imputaron a Jack el Destripador, aunque las pruebas contra él eran coyunturales y muchos lo rechazaron como posible sospechoso. Desapareció justo después del crimen de la última víctima, de los crímenes de Whitechapel, Mary Jane Kelly. La acusación surgió por un documento policial de 1894, del entonces superior de la Policía Metropolitana de Londres, en los que anotaba como sospechosos posibles a 3 personas, y entre ellas estaba John Druitt. En el escrito se decía que el posible sospechoso número 1 es el señor M. G. Druitt, un médico de unos 41 años de edad y de familia bastante acomodada, que desapareció cuando se cometió el crimen de Mills Court, y cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el Támesis el 31 de diciembre, o sea, 7 semanas después de este crimen. Era sexualmente insano y por informaciones privadas tengo casi la certeza de que su propia familia sospechaba que era el responsable de los delitos. Estos datos tenían errores, ya que John Druitt falleció con 31 años y no con 41. Y aunque venía de una familia de médicos, él no lo era, sino que era profesor y abogado. Y por otro lado, el policía reconocía no ser él el que sospechaba de John, sino su familia. De hecho, más tarde se dijo: la coincidencia de que no se adicionaron nuevos homicidios de reconocida autoría bajo el patrón o modo de operar del criminal de Whitechapel abona y da alas a la tesis de la culpabilidad de Druitt. No obstante, parecería sumamente claro que se trata de una prueba circunstancial y de casi nulo valor convictivo.
Joseph Eisenschmidt nació en Berna, una ciudad suiza, en el año 1845. Era un comerciante de carne que acabó encerrado en un psiquiátrico. Fue uno de los sospechosos de ser Jack el Destripador, y la prensa lo bautizó como el charcutero loco. Ese otoño de 1888 en Londres, tanto la gente como la prensa opinaban sobre el responsable de esos homicidios sangrientos con mutilaciones, y que solo las podría realizar un desequilibrado psíquico, ya que alguien normal y en su sano juicio no podía realizar esas barbaridades. Y opinaban que indiscutiblemente tampoco podía ser una persona inteligente y culta, sino un necio y torpe ignorante, y por supuesto también entró en juego la xenofobia. Por lo que prefirieron creer que el culpable no podía ser un inglés, sino un extranjero demente que le quitaba la vida a las prostitutas. Probablemente un alcohólico con enfermedades venéreas. Por lo que el 13 de septiembre de 1888 fueron a la casa de Joseph en el barrio de Holloway, al este de Londres, para detenerlo, ya que días antes un par de médicos lo habían denunciado por sus hábitos extraños, sugiriendo que él podía ser perfectamente el criminal. Cuando fueron a su casa los atendió Marie Joyce, su esposa, ya que él no estaba allí. Y lo que les dijo ella aún fue más terminante que la denuncia de los médicos. Dijo que su esposo hacía 2 meses que se había ido de casa y que venía solo de vez en cuando sin aviso alguno. Contó de él que tenía muy mal carácter, violento, rebelde e incorregible, y que siempre llevaba encima cuchillos grandes y muy afilados. Le tenía mucho miedo, ya que la había amenazado en varias ocasiones. Y aunque aparentemente siempre había sido normal, desde hacía un año el negocio no le iba bien, lo que le provocó un grave declive, y a raíz de eso se volvió muy agresivo, atacando incluso, aunque levemente, a mujeres del lugar. Después de una revisión médica, se confirmó un grave trastorno diagnosticándole de demente peligroso y encerrándolo en un hospital psiquiátrico. Así que los periódicos dijeron que el charcutero loco era el criminal de Whitechapel, pero pronto se supo que Joseph no era Jack el Destripador, ya que estando encerrado ocurrieron 2 homicidios más, por lo que lo descartaron. Severin Antonovich Klasovskia nació en un pueblo cerca de la ciudad de Kolo, en el centro de Polonia, llamado Nagorna, perteneciente al Imperio ruso, el 14 de diciembre de 1865. Llegó a Reino Unido a los 23 años y se estableció en la parte este de la ciudad, East End, siendo uno de sus lugares más representativos Whitechapel, y empezó a trabajar de asistente de barbero, con conocimientos básicos de medicina para eliminar verrugas y pequeñas cirugías. En 1890 abrió una barbería en la vía principal del distrito de Tatnam, en Heruinji, Tatnam High Road, negocio que atendía junto a Lucy Badersky, su novia, polaca y hermana de un amigo suyo sastre. El negocio no funcionó, pero la pareja se casó ese año y se fueron a Estados Unidos, al estado de Nueva Jersey, donde abrieron otra barbería que tampoco prosperó. Severin le era infiel a su esposa y ella, cansada de aguantar, se volvió a Inglaterra, y él, a finales de 1891, volvió allí para intentar reconciliarse con Lucy, pero ella no quiso volver con él. Y en 1893 ya estaba viviendo con otra mujer llamada Annie Chapman. Severin se cambió por vanidad el apellido por el de Chapman típicamente inglés y poco después dejaron la relación. Más tarde conoció a una viuda llamada Isabella Spenk, con la que se casó, pero se convirtió en bígamo porque nunca se divorció de su primera mujer. Y a partir de ahí
empezó a delinquir como si el cambio de su apellido hubiera desestabilizado su personalidad. Con los ahorros de su esposa, abrió una taberna en City Road y después de pasar por una breve enfermedad, su mujer falleció la Navidad de 1897. Poco después se casó con Bessie Taylor, la camarera de su taberna, y al poco tiempo empezó a sufrir una serie de síntomas raros que los médicos no reconocían, falleciendo el 14 de febrero de 1901. Contrató a otra chica para su negocio, llamada Mad March, y también se casó con ella, y al igual que las demás, también sufrió de dolores y síntomas extraños, falleciendo en 1902. Pero gracias a una denuncia de la madre de la chica recién fallecida, que sospechaba de él y fue la policía, ordenaron exhumar los cadáveres de dos de sus esposas, y se pudo comprobar que sus fallecimientos eran provocados de la misma manera, mediante dosis de arsénico, por lo que acabaron arrestando a Severin Klasovskia. Se le llegó a acusar de ser Jack el Destripador. El principal investigador del caso, de Jack the Ripper, creía que él era el responsable y que tenía un instinto sádico que lo llevaba a coleccionar los órganos de sus víctimas. Y tan seguro estaba que era él, que cuando lo apresaron le dijo a su ayudante: «Has atrapado a Jack el Destripador». Pero perfectamente pudo encaminarse hacia pistas incorrectas, ya que, aunque vivía en una zona cercana, su instinto apareció años más tarde, y el modo de actuar siendo un envenenador es muy distinta a las sangrientas masacres de Jack el Destripador. Expertos también lo acusaron de ser el descuartizador del Támesis, que cometió homicidios seriales desde 1873, con un largo intervalo hasta 1889, que arrojaba al río Támesis y sus alrededores cadáveres de mujeres desmembradas. Jacques Severin Klasovskia vivía en Inglaterra durante los hechos de Jack el Destripador, y también cuando ocurrieron los crímenes y siniestras apariciones después en el río Támesis. Aaron Marski Kazminski nació en Polonia, antiguamente Klarowa, el 11 de septiembre de 1865. Era judío, por lo que en 1882 emigró para escapar de los grupos destructivos que estaban contra los judíos, los pogromos. Se instaló en el barrio Whitechapel y allí trabajó como barbero. Lo arrestaron en 1890 por los crímenes de prostitutas de 1888, y aunque un testigo también judío lo acusó de ser el hombre que acompañaba a una de las víctimas antes de que le quitaran la vida, después lo negó y no quiso hablar en contra del acusado. Todo se basó en las notas de un policía británico, Donald Sutherland, que formó parte de la investigación de Jack el Destripador, escritas en los márgenes de un ejemplar de las memorias de su antiguo jefe, Sir Robert Anderson, entonces el comisario de la Oficina de Investigación Criminal de Scotland Yard, en las que escribió: «El criminal, un judío polaco de condición obrera, había sido rápidamente identificado durante una investigación por un testigo que luego se retractó, por lo que el acusado fue puesto en libertad por falta de pruebas y entregado a su familia, que inmediatamente lo hizo internar en un centro psiquiátrico, donde finalmente falleció al año siguiente». En ese ejemplar, Donald anotó en el margen el nombre de Kazminski y escribió que Aaron fue internado en 1891, pero falleció en 1919, por lo que no correspondía con lo dicho por Robert Anderson. Así que para algunos especialistas significa que para Donald Sutherland, Aaron Kazminski era probablemente Jack el Destripador. En el año 2014, el escritor e investigador del caso Russell Edwards utilizó tecnología avanzada de reconstrucción facial
para tomar una imagen en blanco y negro realizada por computadora de cómo podría haber sido el criminal en ese año. A través de pruebas de ADN recogidas de un chal que consiguió en una subasta en el año 2007, revelaron manchas de sangre y semen en el tejido, coincidiendo la sangre con un descendiente de la víctima y el semen con un pariente de la hermana de Aaron Kosminski, por lo que afirmó que Jack era Aaron. Pero también hay detractores que no creen en esas pruebas, ya que además de creer que para resolver el caso se necesitan pruebas forenses y no hay ninguna, dudan de que el chal sea auténtico y la evidencia podría estar contaminada por los años. Por otro lado, los informes de la policía de 1894 creían que Aaron tenía un gran odio hacia las mujeres, especialmente por las prostitutas, y fuertes tendencias homicidas, ya que su vida fue turbulenta y muy desordenada, falleciendo su padre cuando él tenía 8 años y teniendo que emigrar a Londres. También se dice que logró escapar de la justicia, ya que nunca fue arrestado, por sus conexiones masónicas, por lo que lo internaron en un psiquiátrico con un colapso esquizofrénico. El médico que afirmó la enajenación de Aaron Kosminski dijo de su comportamiento: declaró que es dirigido y que sus movimientos son controlados por un instinto que informa su mente. Dijo que conoce las actividades de toda la humanidad y rechazó casi todos los alimentos porque su instinto le decía que lo haga. Aunque su estado se deterioraba con el tiempo, solo consta un comportamiento agresivo en los registros, que dice así: incoherente, de vez en cuando excitado y violento, hace unos días se subió una silla e intentó golpear al asistente. Se le diagnosticó como enfermo crónico inofensivo, de vez en cuando molesto pero no violento, que se recluye cada vez más en su propio mundo, hasta el punto de no saber su edad o cuánto tiempo ha estado interno. Mikhail Ostrog nació en el año 1833 en Rusia, era médico y estafador. Emigró a Inglaterra y con 30 años, en 1863, cometió su primer robo en la Universidad de Oxford, haciéndose llamar Max Gruiff, y lo condenaron a 10 meses de cárcel. Al año siguiente, lo condenaron a 3 meses por distintas estafas en la ciudad de Cambridge, una ciudad universitaria inglesa. En 1864 lo condenaron a 8 meses por fraudes y en 1866 a 7 años por robo de relojes de oro en una joyería del municipio de Inglaterra, Maidstone. Cuando salió de la cárcel, siguió robando. Lo intentaron arrestar, pero se resistió e intentó disparar a 2 policías y en enero de 1874 lo condenaron a 10 años de prisión. Era un delincuente muy inteligente, nada corriente, con buena educación, y en muchas ocasiones, en sus juicios, simulaba sufrir de un trastorno mental, algo que le salvó de prisión en más de una ocasión. En 1887 lo condenaron a 6 meses de cárcel por robar el trofeo de un concurso de cricket. En 1888, en París, lo sentenciaron de nuevo por otro robo. Al salir, volvió a Inglaterra y en 1891 lo internaron en un asilo, en uno de los condados de Inglaterra, Surrey. Al salir, siguió entrando y saliendo continuamente de prisiones por robos y fraudes. Era un estafador profesional, con diversos alias y disfraces. Una de sus mentiras y falsedades era hacer creer que había servido en la rama naval de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa como médico cirujano. Aunque fue uno de los sospechosos de ser Jack the Ripper, no consiguieron ver en su pasado delitos violentos ni homicidios, tan solo robos, timos y fraudes, evaluándolo como un delincuente de guante blanco.
En 1888 debía tener unos 60 años y no parecía encajar en la descripción de Jack el Destripador. Y tampoco había indicios de que hubiera asaltado a ninguna mujer alguna vez, por lo que no se tiene muy claro por qué está entre la lista de sospechosos. John Paisa nació en Polonia en 1855. Era un judío pobre que vivía y trabajaba de zapatero en el distrito de Whitechapel, al este de Londres, Reino Unido. Tenía 33 años y vivía con su madrastra de 60 años y su hermano Gabriel Paisa. Lo apodaban Mandil de Cuero, porque cuando trabajaba siempre llevaba un delantal o mandil para proteger la ropa del desgaste. Era soltero y se le notaba gran aborrecimiento y aversión hacia las mujeres, y aunque su trabajo era muy honesto, había tenido varias discusiones con prostitutas de la zona. Decían que las atemorizaba pidiéndoles dinero, y una vez asustó a una de ellas con un cuchillo afilado y diciéndole que la iba a despedazar. La prensa, para producir sensación e impresión con sus noticias, comentó que el criminal que le quitaba la vida a todas esas prostitutas debía tener un nombre o apodo, ya que todavía no le habían empezado a llamar Jack el Destripador. Así que le pusieron el alias Mandil de Cuero, simplemente porque luego tendría que ser bien lavado para quitarle las manchas de sangre. Así que no fue difícil para la policía encontrar en la zona a una persona con mala fama y que además lo apodaran así, y llegar a ser un probable y fácil sospechoso. El 8 de septiembre de 1888 atacaron mortalmente a Annie Chapman, quien poco antes el zapatero había amenazado con un cuchillo. John Paisa pasó por un verdadero suplicio, ya que había habladurías de que un hombre con sus peculiaridades era el culpable, y que los vecinos querían tomarse la justicia por su mano. Por lo que aterrado, se encerró en su casa sin salir para nada, hasta que la policía lo fue a buscar para acusarlo. Pero como no tenían nada contra John Paisa, ya que en la hora que se produjo el ataque, John estaba observando junto a un grupo de gente un incendio que había varios kilómetros, lo tuvieron que liberar. Y la prensa dejar de utilizar ese mote para referirse al criminal de Whitechapel, como lo habían llamado hasta entonces. Además, John Paisa demandó al periódico local por difamación y consiguió una pequeña indemnización. El 29 de septiembre de 1888, la Agencia Nacional de Noticias recibió una carta con la firma Jack el Destripador, un día antes de producirse el doble crimen de las prostitutas, en la que decía irónicamente: «Ese chiste sobre Mandil de Cuero me hizo partir de risa», por lo que el verdadero criminal se adjudicó su alias, con el que pasó definitivamente a la historia. Frances Tumblety nació en Irlanda en 1833. Tenía 10 hermanos y al poco de nacer él, emigraron a Rochester, una ciudad del estado de Nueva York. Con 17 años, vendía libros, dicen que pornográficos, entre Rochester y Buffalo, en el canal de Erie, una vía fluvial de comunicación dispuesta en ríos. Se casó a esa edad y no volvió hasta 10 años después. En Detroit, la ciudad más poblada del estado de Michigan, empezó a estudiar medicina, y aunque él decía ser un gran médico, se cree que tan solo era un charlatán, un simple curandero y un falso médico. Vendía medicinas que él mismo certificaba como las píldoras de raíz india del Dr. Morse, y se ganó un prestigio y reconocimiento vistiendo además con ropa estrambótica y singular, muchas veces militar.
Escapó de la justicia, aunque se le vinculó en Boston, una ciudad de Massachusetts, con el fallecimiento de uno de sus pacientes. E incluso se le detuvo por complicidad por quitarle la vida al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Aunque después de 3 semanas en prisión, lo liberaron sin cargos. Frances sentía un gran rechazo y aversión hacia las mujeres, y en especial hacia las prostitutas, quizás por un matrimonio fallido con una de ellas. En una ocasión, en una cena de hombres en Washington, les enseñó orgulloso una colección de órganos reproductores femeninos que estaban metidos en tarros con formol, de los que dijo que procedían de toda clase de mujeres. Frances Tumblety viajó a Inglaterra varias veces, y en uno de esos viajes conoció a Thomas Henry Hall Caine, un poeta, novelista y crítico, con el que se rumoreaba tenía una relación amorosa. El 7 de noviembre de 1888 lo arrestaron por indecencia, por lo visto por ejercer la homosexualidad, en aquel momento ilegal. Salió en libertad pagando una fianza, en espera de juicio, y escapó del país a Francia con un nombre falso, Frank Townsend. Y poco después se fue a los Estados Unidos. Era ya conocido por sus anteriores cargos criminales, por lo que cuando lo arrestaron fue publicado en un famoso periódico de Nueva York, conectándolo con los crímenes de Jack el Destripador. Los periódicos de Estados Unidos dijeron que la Policía Metropolitana de Londres quiso extraditarlo, pero esa información no fue ratificada por la policía británica, aunque un inspector inglés fue a Estados Unidos, puede que para indagar sobre Frances Tumblety. Y la policía de Nueva York, que lo tenían bajo vigilancia, comentó: no hay ninguna prueba de su complicidad en los crímenes de Whitechapel, y el delito por el que se encuentra bajo fianza en Londres no es extraditable. Así que Frances, para ennoblecerse, publicó un panfleto llamado Boceto de la vida del excéntrico y más famoso médico del mundo, en el que excluyó los cargos penales y de detención, atacando los rumores difamatorios de la prensa. Frances Tumblety regresó a la ciudad de Rochester, en el lago Ontario, en Nueva York, yéndose a vivir con un familiar mayor y falleciendo con 70 años por una enfermedad cardíaca. Hoy en día se descartaría como posible sospechoso, ya que no coincidía con ninguna descripción de los hombres que fueron vistos con las víctimas, ya que era bastante alto, 1,80 m, y con un enorme bigote, que evidentemente lo hacía más reconocible. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.